Hola, somos Ariel y Meli, miembros de la iglesia Aitem Villalonga. Nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. Hoy seguimos con esta serie de programas Interrogaciones. ¿Qué dice la Biblia sobre...? en este caso, la desobediencia. ¿Qué pudiésemos decir nosotros sobre qué es la desobediencia? El video anterior, que puedes buscarlo en el canal de YouTube, que se titulaba Obediencia, ahora vamos a hablar lo contrario, ¿no? O la falta de. Nosotros podemos decir que la desobediencia es la forma en la que nosotros nos oponemos a lo que está impuesto. Bien, hablando terrenalmente, vamos a dar un ejemplo vulgar. Si uno, por ejemplo aquí en nuestro país, hay que circular por la ruta de día con las luces bajas encendidas. Hay gente que todavía no lo quiere entender. Entonces, si nosotros circulamos con la luz baja apagada, con la luz del vehículo, ¿no? Y nos encontramos con un patrullero haciendo policial, control, vamos a recibir una multa. Entonces, ¿por qué recibimos esa multa? Por desobedecer a las leyes terrenales. Bien, como nosotros mencionamos a la palabra y decimos qué dice la Biblia sobre, hoy vamos a presentar algunos versículos bíblicos sobre cómo le fue a la gente que desobedeció, no para meter miedo, como siempre decimos, pero sino para seguir insistiendo en que tiene buenas consecuencias obedecer, y las consecuencias de desobedecer nunca son buenas. La Biblia es igual ayer, hoy y siempre. Entonces está bueno saber que los ejemplos que da la Biblia sirven para todo. Si tú desobedeces a las leyes terrenales que ahora te dicen esto tenés que hacerlo así, y tú dices no, yo lo voy a hacer de otra manera, vas a desobedecer también a Dios, porque es así. Una cosa lleva a la otra. Tu actitud de desobediencia no te va a bendecir. La actitud de desobediencia físicamente y con las demás personas demuestra que muchas veces tampoco podemos con un Dios al que no vemos. Por ejemplo, tenemos un caso muy particular que queremos mencionar como primero, que es el caso de Eliseo, este profeta, este siervo. Ese profeta, perdón que interrumpa, lo vamos a tomar como un ejemplo de obediencia. Sí. Bien, el profeta Eliseo fue sucesor de Elías y obedeció la palabra. Pero su siervo... Pero tenía un siervo, un esclavo, que se llamaba Giezi. Bien, Giezi no tenía el corazón que tenía Eliseo, pero era el esclavo de él y obviamente hacía lo que tenía que hacer. Cuenta el caso de una vez, uno de los que ustedes los pueden encontrar en 2 Reyes capítulo 5, una historia que se llama Eliseo y Naamán. ¿Naamán quién era? Era un general sirio al que por obra y gracia de Dios, Eliseo es usado para que él pueda ser curado de lepra, una terrible, terrible enfermedad, padecimiento que no tenía cura y hasta el día de hoy creo que no la tiene. Dice que en su versículo 15, cuando él ya es sanado, dice que este hombre, Naamán, viene con toda su compañía hacia lo de Eliseo y le dice que reconoce que Dios hay en Israel y que reconoce también, ¿no?, la autoridad de Eliseo y que le ofrece que le acepte algún presente. Dice que Eliseo se niega en todo momento, pero en el verso 20, y te lo quiero leer, dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, o sea que lo maquinó, lo pensó: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Qué dice? Que él maquina su corazón y dice: a ver, le estamos quitando la bendición. No, lo que Giezi estaba haciendo era siendo desobediente, que son 2 pesos aparte, como decimos nosotros en nuestro país. En Primera de Crónicas, en su capítulo 21, también tenemos cuando David censa al pueblo, otro caso de desobediencia. Incluso David dice la palabra clarito en el versículo 21, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Ahora, muy importante, tanto el pecado, porque la desobediencia a Dios es un pecado, que esto quede bien claro, de Giezi, como de David. Si nosotros buscamos, tenemos muchos versículos en la palabra de Dios. Sí, queríamos tomar algunos, pero queremos tomar algunos. Ahora, tanto la desobediencia de Giezi, un hombre que no tenía la visión, un hombre esclavo, como la desobediencia del rey David, afectaron a muchísimas personas, porque dice que la generación que vino después de Giezi, todas las generaciones que vinieron después de Giezi,
tenían lepra. Terrible. Y el pecado de David de censar al pueblo, que David, como era un hombre amado de Dios, luego tuvo que arrepentirse y preguntó por qué el pecado que yo he tenido le tiene que afectar al pueblo, pero afectó a un pueblo entero. Es más, fíjense que en el verso 12 le dice, Dios le habla, Jehová le habla, David le dice, coge para ti 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotado delante de tu enemigo con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Bien. Había que elegir. Ahí es donde David dijo y se humilló ante Dios, y siempre la misericordia de Dios va a estar. O sea, lo que te decimos es hoy, si hasta hoy has sido desobediente, no quiere decir que te vas a ir al infierno. Quiere decir que Dios te está hablando a través de este video para que tú comiences a obedecer. Primero a Dios, y obedeciendo a Dios vas a obedecer todo lo que su palabra dice. Te queremos compartir una serie de versículos bíblicos que yo creo fielmente que van a ser de muchísima bendición. Por ejemplo, Salmo capítulo 68, versículo 10 dice, no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Si seguís leyendo, vas a encontrar que fue tremenda la consecuencia que el pueblo de Dios tuvo. Porque, por ejemplo, Josué capítulo 5, versículo 6. Este está muy bueno. Dice, pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación. Entre paréntesis, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor a ellos. El Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. ¿Cuántas bendiciones se pierden por la desobediencia, no? ¿Cuántas bendiciones de Dios preparadas? Él es claro, en Juan dice, hijito, yo quiero que todas las cosas te vayan bien. Hijito, él dice, la oración del justo puede mucho. Él dice, pedir y se os dará. Y vemos que esta forma que el pueblo era, también lleva a que Moisés en un momento cometa una gran desobediencia también, ojo. En Números capítulo 20, en su verso 11, cuando Dios le está hablando, ¿no?, a Moisés y a Aarón, y le dice que los congregue delante de la peña, y dice que le hable a la peña a la vista de ellos, y que esa peña iba a dar agua. Ahora, ¿qué hace Moisés? En el verso 11 dice que Moisés alza la mano, golpea la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Bien. O sea que Moisés también cae. Tremendo. Todo esto. Un hombre de Dios que llegó a amar a Dios, que llegó a hablar con Dios. Tremendo. Después, por ejemplo, el libro de Reyes dice que el pueblo le pide, en el libro de Reyes creo que está, le pide a Samuel por un rey. Era un pueblo que tenía a Dios como rey. Qué mejor tener a Dios como rey, como Señor. Ellos querían rey. Hablaba con ellos. Entonces Samuel llega a enojarse, porque obviamente era un profeta, era un hombre de Dios, pero... ¿Y Dios qué le dice? ¿Quieren rey? Dale rey. Claro, quieren rey, dale rey. Y ahora, así les va. ¿Qué consecuencia trajo tener rey? Tener reina. De ahí salió, por ejemplo, Jezabel como reina de ellos. Terrible. Una mujer horrenda, horripolente, terrorífica. Que infundía también en los profetas de Dios. Que era la reina de Amán, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Las cabezas de los profetas, terrible. Y su hija también. Bien. Y ahora, para ir finalizando, vamos a ir al Nuevo Testamento, porque está bueno recorrer la Biblia de lugar a lugar. Dice, Tito capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, y viviendo en la malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero Tito capítulo 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquiera buena obra. Sí. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo profesar amar a Dios, querer a Dios, pero si no cumplo su voluntad, y volvemos a finalizar como terminamos el video anterior, si no amo a Dios por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a mí mismo, me convierto en desobediente. Entonces voy a caer de la gracia de Dios. Otra cosa, si Dios te habla y estás seguro que te habla, tú que lo conoces, por favor, obedecele y obedecele completamente. Porque ¿qué pasa?
Saúl también era uno de los primeros reyes el primer rey de Israel. Fue un hombre muy bendecido hasta que desobedeció a Dios. Dios le mandó una batalla, le dijo, bueno, mata todo mata y todo, hasta los animales, hasta y los hasta los niños de animales. pecho. Y él, miren cómo es la desobediencia y cómo ciega también para ir terminando. Fíjense que la historia dice que Saúl no siente, podemos decir entre comillas a nuestro castellano, a nuestro español, no siente matar a los niños de pecho, ni a los hombres de guerra, ni a las mujeres. No lo siente, los mata, pero dice que salva a los animales gordos. O sea, prefiere salvar a los animales gordos, y cuando viene el profeta a preguntarle qué es ese ruido, él le dice, no, quisimos, insisto, ¿no? En una presentación en español nuestra, quisimos hacer sacrificio a Jehová de estos gordos, de estos animales gordos y buenos que vimos, no los matamos por eso. Ojo, no tiene temor, ni tiene miedo, ni le da terror matar a los niños de pecho, ni a las mujeres, ni a nadie, pero salva a los animales. ¿Cómo puede llegar la desobediencia? Bueno, Cuando a veces decimos, no es una mentira completa, es una media mentira, es una mentira blanca. Eso es desobediencia. ¿y ahora cuál fue cómo es que se dice? La consecuencia de eso? Dios se Cae de alejó la gracia totalmente. totalmente. Dios se Dios alejó alejó sus ojos de él. a tal punto que él, sabiendo que la adivinación era mala, todo, vuelve y consulta a una adivina. Imagínense un hombre de Dios, conocedor de la palabra, todo, digamos, Que vuelva conocedor, a que lo vuelva antiguo. a lo antiguo, que vuelva a una adivina, que se vaya a tal. Y eso es lo que pasa cuando Dios se empieza a alejar. Cuando la presencia de Dios se aleja, porque no se arrepiente alguien del pecado, porque decide seguir siendo Y él no se desobediente, arrepiente. realmente la consecuencia puede ser tremenda. Así que finalizamos este video y te reiteramos, hay muchísimos, pero muchísimos versículos en la Biblia. Es más, si tú buscas en la parte de atrás beneficio de la obediencia o buscas desobediencia en las páginas de atrás, vas a encontrar muchísimos versículos para leer. Y te invitamos a leer el capítulo completo, el versículo completo, para entrar en un contexto de por qué se desobedeció o de cuál fue la consecuencia de desobedecer. Te garantizo que no vas a querer desobedecer, porque es hermoso cuando Dios te bendice por obedecer. Pero ¿quién quiere el castigo de Dios por desobedecer? Nadie. Que Dios te bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Bendiciones.